Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escuchan Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas nos escucha por Radio Oriente, en Chota nos escuchan por Radio Los Ángeles, también a Pumaquisterio, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también puedes descargarnos en tu teléfono celular a través del Play Store, ahí nos encuentras y tienes el icono de Radio Santa Rosa. Como puedes escucharnos también a través de la página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María está ahorita ya con nosotros, pero hay que decirles también que hoy día a la medianoche, pues se cierra las inscripciones para los candidatos a las elecciones del año 2020, elecciones al Congreso. Ya hay algunos partidos inscritos y vamos a preguntarle a Rosa María sobre todos estos candidatos que se están presentando. Ha sido interesante ver algunos reportajes el día de ayer que nos han traído sobre justamente este tema. Y también hay una importante encuesta de Ipsos y el diario El Comercio, donde mencionan qué partidos políticos podrían pasar la valla. Y es importante, dicen que según esta encuesta, Acción Popular obtendría un 10%, pasaría la valla, Fuerza Popular obtendría un 9%, Alianza para el Progreso un 6%, el Partido Morado un 5%. Quienes estarían en algunos problemas serían el APRA, que tiene 3%, el Partido Popular Cristiano 2%, Vamos Perú 2%, Juntos por el Perú 2%, Frente Amplio 2%. Esta es la encuesta que ha traído el día de hoy el diario El Comercio con Ipsos. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, empecemos por la encuesta. A ver, pásamela por favor para tener acá varias cosas que comentar con el público. Empezamos la semana, hoy lunes, esperando que los partidos políticos que van a participar en las elecciones de enero del 2020 inscriban sus listas. A medianoche. A medianoche, porque... Algunos dirán 11:59. Sí, es que tan peruano, ¿no? Última hora. No, pero lo hacen por la peliculina. Me imagino. Eso lo hacen ¿no? para las cámaras, porque tú sabes que Han los canales... llegado ayer 3, ya Sí. se inscribió el PPC, todos por el Perú, que si usted no recuerda cuál es ese partido, no se preocupe porque es difícil de recordar. Es la antorcha, ¿se acuerdan ustedes que llevó a Julio Guzmán la vez pasada? Ah, dice Ralph, ese es.
como dicen, el partido de Drago Kisic. O sea, esa inscripción, que todavía existe, sí se inscribió ayer. Y también Alianza para el Progreso. Pero en Lima, ojo, se han inscrito los 36 candidatos que van a Lima en cada una de estas listas. Pero no tengo yo información de todos los jurados electorales especiales que tienen que haber recibido la inscripción en cada circunscripción del Perú, de cada uno de los que va a participar. Y acuérdense que Lima se divide no solamente en Lima metropolitana, digamos, en la provincia de Lima, sino en Lima provincias, que a su vez tiene también hasta 10, me parece, representantes. Lima provincias es una circunscripción distinta de Lima, el Callao también. Entonces tenemos 26 jurados electorales especiales. Cada uno de esos jurados electorales especiales tienen que recibir las listas de los partidos políticos. ¿Qué pasa si un partido político inscribe, por ejemplo, lista en todos menos en uno? No pasa nada. No pasa nada. Ahora, no le conviene porque el partido necesita sacar un número de votos nacional. Mientras más votos saque, mejor, porque más escaños tendrá. Ahora, la encuesta que comentabas es bien curiosa porque en esta encuesta, en realidad, en estricto sentido, solo pasan 4 partidos la valla. Así es. Nada más. 4. Yo calculo que iban a ser 6 a 8. Pero acá pasan 4. Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Morado. De ahí para abajo todos tienen menos de 5%. ¿Por qué esto es importante? Porque los votantes, ¿no es cierto? El número de votos válidos al Parlamento es el que termina la valla. Ahora, hay también que decir algo, ¿no? Ninguno es 32%, es bien alto, ¿no? No Pretiza es 14%. Entonces estamos ahorita todavía con casi 50% del electorado que no sabe por quién votar. Y esto se decide, como pasa en el Perú, pues en la cola, ¿no? Lamentablemente. Y más bien hay que pensarlo bien, pero hay casi la mitad de estos encuestados no sabe por quién va a votar. Y si tú retiras los votos de los ausentes, de la gente que no va a votar, retiras los nulos y los blancos, esta proyección salta, ¿te das cuenta? Y ahí sí pasarían la valla el APRA, el PPC y probablemente Vamos Perú, hasta Frente Amplio, todos los que están acá. Y ahí sí serían 8 partidos. O 9. ¿Se dan cuenta por qué? Porque la valla es 5% del voto válidamente emitido. Es decir, restas los ausentes, restas los nulos, restas los blancos. Y yo publiqué unas cifras este fin de semana que hemos conversado aquí. En la elección al referéndum, que tuvo muchísimo ausentismo, tal vez una de las más altas en ausentismo en el Perú, votaron válidamente, sin nulos, sin blancos, más o menos en promedio, en cada una de las preguntas, 15.800.000 peruanos. Supongamos que para esta elección válidamente voten 17. Válidamente, ¿eh? Que es más o menos lo que votó en las elecciones del 2016. Tal vez en las del 2016 un poquito más. 17 millones. Para pasar la valla necesitas 850.000 votos. Necesitas el 5%. Para pasar la valla. No es imposible, pero es también difícil. O sacar 5 candidatos en todo el Perú, en distintas circunscripciones. Entonces, es muy importante para los partidos que ustedes definan qué partido. Si el 40 y acá tengo 45%, perdón, más 46%, ninguno y no precisa, es la mitad del electorado, ¿no? Todavía estamos en nada. Pero bueno, por lo menos Acción Popular sabe que va primero y Fuerza Popular con 9%. Ahora, eso no se traslada automáticamente al número de congresistas. Ustedes dirán, ya. Entonces, el que tiene 10% de 130, 13 congresistas. No, no funciona así. Puede ser muchísimo más. Me van a decir, claro. Porque piensen ustedes que como los que no pasan la valla desaparecen, los porcentajes de todos los que no pasan la valla se van. ¿Ok? Y ellos pueden sumar hasta un 20%. Que se reparte proporcionalmente entre los que más votos han sacado y los que sí pasaron la valla.
Por eso es que Keiko Fujimori, sacando 30 y tantos % de la elección al Congreso, de votos válidos, ¿ah? Salta hasta 60 y tantos % en la elección nacional. ¿Por qué? Porque todos los que habían sacado votación y no pasaban la valla, ¿no es cierto?, salen. Y esos votos se reparten proporcionalmente ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado la más alta votación como partido, dice la Fuerza Popular. Entonces, hay otra pregunta, sin embargo, que sí me preocupa. Le preguntan a la gente, ¿va a buscar primero el partido por el cual votar y luego al candidato o al revés? ¿O prefiere buscar primero al candidato y luego al partido? Bueno, 75% dicen que primero buscan al candidato y después al partido. Lo que hace que estas elecciones sean muy normalmente personalistas, ¿no? Pero eso, señores y señoras, no está bien. Eso es lo que se llama la trampa del voto preferencial. Usted cree que está votando por ese candidato y nada más que por ese candidato, que además es un invitado en su lista, una persona que probablemente no tenga ni siquiera militancia. ¿Y qué va a pasar? Que no le está dando el voto a ese candidato, le está dando el voto a toda la lista. Por favor, por favor. Se construye el Congreso sobre la base de 3 resultados. El resultado nacional del partido, el resultado en la circunscripción, en el distrito electoral, que puede ser Cajamarca, Piura, Tacna, Lima, Ica, el que usted decida, distrito electoral, y finalmente se construye con el voto preferencial. O sea, primero el partido saca un número de votos. Lo primero que se verifica es que pasa la valla. Perfecto. Más de 850.000 votos, pasó la valla. Entra. Luego, con esa votación, ¿no es cierto?, se determina el número de escaños que le toca. Supongamos que en Lima, que es más fácil, hay 36, ¿no es cierto? Y usted sacó un número de votos que en relación con los otros que han pasado la valla, ¿no es cierto?, se hace una división, a usted le tocan 3 escaños. ¿Ok? Y de ahí se usa el voto preferencial. Esos 3 escaños, ¿a quién se los damos? A los que tengan la más alta votación de todos nuestros candidatos en nuestro partido. Postularon 36 y el orden es fulanito, menganito, el que más sacó hasta el que menos sacó. Lo que pasa es que en la última elección en Lima, Keiko Fujimori creo que se llevó más de la mitad de gente con muy poca votación preferencial entró al Congreso. Mientras que en otros partidos que tenían pocos escaños, porque no tenían una votación nacional sólida, gente con muchísimo más votación no entró al Congreso. Entonces es muy importante que ustedes conozcan las reglas y no se confundan con esta cosa de que el problema es la cifra repartidora. El problema no es la cifra repartidora. El problema es la subrepresentación que tenemos. Tenemos muy poquitos congresistas, aunque les parezca mentira. Entonces, como estamos subrepresentados, Lima está subrepresentada, pero notoriamente, ¿no? Tendemos a que los partidos que pasan la valla junten muchísimos más candidatos. Ese es el problema. Y así estamos. Así estamos. Bueno, vamos a conversar ahora de estos temas, justamente. Así es. ¿No? ¿Tenemos que hacer una pausa primero? Sí, podemos ir ahorita. Todavía no estamos en la hora, pero podemos adelantarlo. Adelantamos la pausa para saludar a nuestro invitado. En un segundo estamos de regreso. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 29 de noviembre. Por tu puntualidad, participas del sorteo de paquetes turísticos a San Andrés, Colombia, y al balneario de Paracas, en Ica. Además, sortearemos bicicletas y tablets. Recuerda, el pago vence el 29 de noviembre. Visítanos en www.sat.gov.pe y en Facebook como SAT de Lima. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote nos están escuchando a través de RSD Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Cusco nos escucha por Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Aemetagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y no se olviden los aplicativos de los teléfonos móviles. Rosa María. Muy bien, vamos a conversar ahora con Iván La Negra. Él es el secretario técnico de la... Perdón, el secretario técnico, secretario ejecutivo, secretario general. Siempre me olvido, imagínense, yo soy miembro de la Asamblea, no sé cuál es el cargo. Secretario General de Transparencia, una asociación civil que, como ustedes saben, desde hace 25 años se dedica a fomentar la transparencia en el proceso electoral y garantizar unas elecciones pues libres, justas y transparentes. Tengo que hacer un disclosure, ¿no? Yo soy miembro de la Asamblea de Asociados de Transparencia, hace también muchísimos años, ya creo que casi 20. Y Iván es el recientísimo secretario. Gracias por estar con nosotros. No, a ti, Rosa María. De hecho, es la primera entrevista que hago en radio, así que... ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. De lo reciente que es el cargo. Bueno, reciente es el cargo, y también, como ves, esta elección es un poco emergente, ¿no? No está dentro del calendario de actividades de ninguna asociación que tenga, pues, como tarea periódica observar elecciones, porque, claro, de esto nos hemos enterado el pasado 30 de septiembre. ¿Cómo se van a organizar? Porque hay que reclutar voluntarios en todo el Perú. Sí. ¿Cómo se van a organizar para hacer el despliegue normal que hacen en el día de elecciones? Sí, bueno, hace un par de semanas iniciamos una tarea que es bien importante, que es la movilización de voluntarios y voluntarias en todo el país, ¿no? Luego tenemos que lograr que en los 26 distritos electorales del Perú haya personas que cumplan función de observación. Siempre se logra. Siempre se logra. Alrededor de 2.000 personas es aproximadamente el número que logramos movilizar. Y de hecho, en 2 semanas que hemos tenido convocatoria ya llegamos a más de 1.000 personas inscritas, ¿no? Lo cual muestra que la institución sigue siendo pues un referente, ¿no? de la gente sobre cómo involucrarse como ciudadano en tareas como, por ejemplo, supervisar elecciones. Claro. Ahora, como no son elecciones tan disputadas, a veces el voluntariado no es tan activo. Cuando las elecciones son muy, muy duras, digamos, creo que en el año 2000, cuando había pues todo el temor del fraude, Transparencia llegó a reclutar 5.000 voluntarios, ¿no? Así es. Y pudo además acreditar con su conteo rápido que efectivamente había un fraude, ¿no? No había discusión sobre eso. Esa tensión, ¿no? No se va a dar en esta elección, pero sí hay una preocupación, hay que decirlo, ¿no? Las autoridades electorales. La autoridad del OMPE, como sabemos, es transitoria, porque no hay Junta Nacional de Justicia. No lo ha hecho mal en las elecciones pasadas, pero tiene pues este problema de la transitoriedad. Y el problema más grave está en el Jurado Nacional de Elecciones, porque el señor Ticona, que es el presidente, tiene pues conversaciones con los hermanitos. ¿Cómo enfrentar este asunto de la neutralidad de las autoridades electorales? Sí, hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión es asegurar la calidad de las decisiones que adoptan las autoridades electorales. Eso es muy importante. Por ejemplo, tuvimos este tema de la demora en definir, por ejemplo, si las personas que eran parte del Congreso disuelto podían o no participar como congresistas. Digamos, ha habido digamos, declaraciones de las propias entidades del sistema electoral, como la OMPE, pidiendo, por favor, que este tema se resuelva, y finalmente, mediante un mecanismo, digamos, procesal, se logró responder al tema, pero es una cuestión muy importante, ¿no? Y además, hay que recordar que hay jurados electorales especiales que se crean en todo el país y que son los que administran justicia en primera instancia. Claro, en este 26, proceso. los 26. Más otros adicionales, ¿no? Pero acuérdate, Sí. el primer mensaje del Jurado Nacional de Elecciones fue: cuando lo pregunten, Sí. se responderá. O sea, ya con listas inscritas, lo cual era bien injusto, porque si decían no,
había que retirar a esas personas de la lista y los cargos quedaban vacantes, Sí, ¿no? sí, por lo tanto, la primera tarea de las autoridades es tener reglas muy claras y oportunas, porque eso es lo que permite tanto a los partidos como a los electores tomar buenas decisiones. Así es. La segunda cuestión es ya la administración del proceso, ¿no? La semana pasada tuve una conversación con el equipo de la OMPE, por ejemplo, nos señalaron básicamente todas las cosas que iban a hacer. En verdad, en gran medida va a ser una repetición de los temas que ya se habían trabajado en el referéndum, porque hay que recordar también que el Ya, referéndum también fue una elección sorpresiva, digamos, no teníamos eso claro. previsto. Entonces, básicamente están tomando esas mismas precauciones en este caso. Además, nos anunciaron algo que me parece bien interesante, que es, ya no va a haber ese tema, recordarás las elecciones que al final del conteo empiezan cada 2 horas, cada tres Claro. horas, sino que ahora va a ser en línea. O Ya, sea que vamos a ir conociendo los resultados electorales prácticamente conforme se van ingresando los datos al sistema. qué bien, porque así baja un poco la tensión, ¿no? Así es, por ejemplo, de lo que tú decías, ¿no? Las tensiones, bueno, ese es un tema importante, ¿no? Y también en el caso de transparencia, vamos a hacer un esfuerzo por también estar cerca de las oficinas centralizadas de la OMPE para también estar atento a todo el tema del procesamiento de datos. Claro. Pero también preocupa, eso es dentro de la operación y las reglas. Ujú, Primer problema, jurado y OMPE. También preocupa tener como dos cuerpos de normas, ¿no? ujú, Los que se aplicarán en las próximas elecciones ujú. del 2021 o el 2026, y algunos también en algunos casos, y las que se van a admitir en esta. Por ejemplo, el tema de no perder la inscripción. O Sí, sea, se suponía que los que no participaban perdían la inscripción. El jurado ha dicho, no, vamos a interpretar lo que es para eso es para el 2021. sí. Y no solamente eso, sino que los partidos interpretan que como esta es una elección extraordinaria, si no participas en dos elecciones perdías la inscripción. Bueno, tampoco, porque esta es extraordinaria. Sí, hay un problema de interpretación sin duda. De hecho, mencionaron en un momento las autoridades del jurado que más bien era el registro de organizaciones políticas el que tenía que en su momento tomar una decisión, lo cual patea el tema hasta después de las elecciones, ¿no? Lo Así es, de cual nuevo. nuevamente introduce una cuota de incertidumbre, ¿no? No, y acuérdense de mí, no lo van a hacer porque efectivamente van a salir elegidos seis, ocho, Mm, que fueron los que salieron elegidos, no los mismos, pero digamos, el número de los que salieron elegidos en las últimas elecciones del 2016, que ujú. solamente se eligieron en ese momento a seis agrupaciones, que luego se convirtieron en 12, ¿ah? Pero se eligieron solo a seis. Y probablemente entre seis y ocho sea el número de los que puedan pasar la valla, no hay más. Vamos a ver, es un tema, en este momento es bien difícil saberlo, No, digamos, dificilísimo. vamos a ver cómo es que se mueve además la coyuntura hasta enero, ¿no? Claro, porque eso ya dependerá. Ahora, vamos a las listas, Ujú, porque ahí también cada lista tiene que presentar una hoja de vida de sus candidatos. La hoja de vida, a pesar de que ayuda poco, algo ayuda. ujú. Por ejemplo, la vez pasada se detectaron como 30 con condenas penales, ¿no? Sí, Declaradas, ¿no? Ya las declaraban nomás. De nuevo, la norma que prohíbe, que es una reforma constitucional, postular con condenas, no tiene dos votaciones, entonces no está no. De aprobada. hecho, hay dos leyes que están en esa Y condición, claro, ¿no? no Que están requieren aprobadas. ser modificadas. Una segunda Una votación en el votación. Congreso. Así Así es. es. Entonces, no están modificadas. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? Ujú. Que tenemos gente que oculta información. ¿Qué armas tienen los ciudadanos, además de la prensa, para descubrir esta Sí, información? hay dos cuestiones sobre esas hojas, ¿no? Creo que es curioso, en algunos temas creo que entran asuntos que en verdad no son tan irrelevantes. Por ejemplo, todos estos problemas que ha habido con gente que decía que tenía educación más allá de la que efectivamente tenía, en verdad, Así es, son asuntos irrelevantes que terminan generando problemas, son problemas, como dicen, de vanidad. exacto, O sí, sea, terminas preso por vanidoso. sí. Dices que tienes dos doctorados, tres maestrías, no tienes ni primaria, no importa. Pero la vanidad lo aguanta todo, claro. Y ese Sí, es el problema pues, de Yesenia Ponce y de claro. tantos otros, ¿no es cierto? Y por otro lado está donde debería haber más información, que es precisamente conflictos de interés, por ejemplo. Pero no es una declaración de conflictos de interés. Exactamente, que no lo es, exactamente. La declaración de intereses, que sí se está haciendo y ustedes han promovido muchísimo en el caso de ministros, Ujú. no se está haciendo para las candidaturas al Congreso. Y eso yo sí creo que sería fundamental, Así es, sin ¿no? duda, sí. Pero, por ejemplo, ¿de qué empresa soy accionista? ¿Con quién estoy casado? Porque lamentablemente en el Perú el nepotismo se ha convertido en un deporte. Ujú. Miremos lo que ha pasado con la señora ministra de Salud.
quiénes son mis consuegros, mis suegros, mis primos, mis hermanos, o sea, toda esa gente que te rodea se convierte en tu portátil de campaña, porque además todos quieren obtener algo, o sea, si el hermano entra, como dice la canción del padre Antonio, ¿no? Con Dios conectando a uno, conectando a 10. O sea, vamos entrando todos en gallo. Sí, ¿Ya? ese es un tema sin duda importante. Y el otro tema es la persona que ya en realidad se convierte en un vocero de intereses privados en el Congreso. Que eso también es fatal porque termina generando distorsiones como lo que ha pasado con toda la discusión sobre la ley universitaria y todo el tema del SUNEDU, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo muy claro de ese problema, ¿no? No, sí, no. Y hubo un caso muy curioso hace uno, no en este Congreso, sino en el anterior, no en el disuelto, sino en el anterior, donde se estaba discutiendo una norma sobre radio. Ujú. Y una congresista se paró y dijo, miren, yo no puedo participar, quiero aclararlo, en esa misma sesión, ¿eh? Porque mi familia es propietaria de una radio. Y se pararon 11 detrás de ella. Disculpe, yo también. Y dice que el Congreso mira y dice, ¿cuántos tienen radio en este Congreso? Pero nadie sabía. Bueno, pero fíjate que la gente, ahí sí los politólogos Claro. han investigado el tema hace mucho tiempo, Claro. porque precisamente ante la ausencia de partidos políticos, uno de los mecanismos más comunes, en particular fuera de Lima, de conseguir figuración, es tener acceso a un medio de comunicación. Claro. Entonces las radios y las universidades. Esos son vehículos para llegar al Congreso. Y claro, vas a defender a morir, ¿no es cierto?, los intereses de las radios y las universidades, pues son tu empresa. Pero sería bueno que todos lo sepan. Ahora, a veces a mí me dice cosas, no, en Lima puede ser que ustedes no sepan. Pero acá en este pueblo todos sabemos. Sí, pero parece que no supieran, porque a la hora de votar y cuando surgen las cosas, entonces, oye, ¿acá qué pasó? Y a veces el electorado, a pesar de lo que sabe de un candidato, igual vota por él. Sí, y hay dos situaciones, ¿no? Primero es que hay que recordar que el primer voto siempre es por la lista. No, es que la gente nos dice que no, pues. Y a veces, Ojalá fuera así. digamos, en principio, digamos, a veces por lo que ocurre es que la persona, bueno, vota porque alguien que le cae bien en la lista y vota por esa persona y apoya esa lista, ¿no? Así es. Y luego ya viene el tema efectivamente de personas que a pesar de conocer los antecedentes de un candidato en particular, una candidata en particular, lo hace por otras razones que no tienen que ver a veces mucho Así con es. las cuestiones de O fondo sea, del miren, cargo el parlamentario. caso más palpable es un caso en Lima, ¿no? Luis Castañeda Locio fue reelegido con una votación enorme, ¿ah? Más del 50%. Sabiendo todo Lima, el caso Comunicore, explicado hasta el detalle. Y cuando, me acuerdo, Ipsos hizo una pregunta, si a usted le importa que un candidato robe, pero hace obra, la mayoría estuvo de acuerdo en que no había ningún problema con que robara, pero que hiciera obra. Ujú. Sí, esa es una cuestión que además aparece en todas las encuestas de anticorrupción, la Claro. tolerancia a la corrupción. Entonces, es bien difícil con un electorado que tolera la corrupción, con tal de que me dé algo, no sabemos qué, pero algo. Entonces, es bien difícil construir pues un nuevo Congreso, como el que Sí. queremos, pues democrático, transparente, libre de Sí. corrupción. Bien Pero difícil. a veces cuando les preguntan a las personas por qué haces eso, en realidad hay gente que dice porque va a recibir algo estrictamente, no es tanta, pero hay otras dos razones. Una dicen, porque todos son... Porque todos todos roban. son- Siempre te dicen, pero es que todos roban, pues. Es una. Hay que escoger al que roba, pero hace obra, porque si todos roban, Ok. no deja nada para el pueblo. Esa es la otra, Claro. ¿no? Lo que pasa es que ese roba, pero no deja nada. En cambio, el otro roba, pero deja, pues. Entonces, Sí, mejor votamos por el que roba y deja, porque está claro que deja. Y eso tiene que ver además con un tema muy profundo sobre la profunda informalidad del país, ¿no? Que hace que la Claro. gente no tenga mucho interés en las autoridades en la medida que siente que participa poco económicamente en el sostenimiento de Claro, esos puestos. claro, como yo no pago impuestos y el IGB no lo siento, porque me lo cobran a la hora de comprar algo, pero no lo veo muy bien, ¿no es cierto? Entonces, si el Estado no me da nada y yo no le doy nada al Estado, estamos a mano, pues. Ahora, por otro lado, sí existe, digamos, poco a poco eso está ocurrido, un castigo a la ineficacia. O sea, eso sí se castiga, eso sí se castiga, ¿no? Digamos, sí. y los casos, digamos, más abiertos de corrupción
poco a poco están siendo castigados un poco más. Y la tolerancia sí, todavía se mantiene, pero los casos más claros, me parece que sí hay una mayor percepción de que, oye, tampoco, digamos, ¿no? Digamos, es Claro, o sea, una y expresión tal popular. vez el caso de Odebrecht y el Sí. caso de Cuellos Blancos sí haya cambiado Mm. el humor popular respecto a elegir personas involucradas en corrupción. ¿Usted cree que esa es la percepción? Un poco, digamos, poco. un poco. O sea, y lo que ha ayudado en eso es, digamos, la forma tan, digamos, descarada en la cual se ha manejado el tema, ¿no? Me parece Claro. que eso ha generado mucha molestia. Peor aún, todo ese tema usar el Congreso, por ejemplo, como mecanismo para bloquear con los avances en la investigación. Me parece que eso es lo que ha originado una reacción mucho mayor, ¿no? Ahora, nuestro Congreso, como los otros en América Latina, está sumamente desprestigiado como institución. Ujú. O sea, en esta encuesta de apoyo, el 34%, el 32% no votaría por ninguno y el 14% no precisa. O sea, casi la mitad, yo sé que estamos muy temprano en una elección, pero casi la mitad, yo le diría casi que no le interesa. Ujú. Sí, No, y o sea, ni eso, siquiera le interesa. Si el voto fuera voluntario en el Perú, sí, no irían a votar. sí, aunque también tiene unas consecuencias No, terribles, sí, ¿no? hemos visto lo de Chile. Sí. No. De repente el público no conoce esto, me lo contaron hace pocos días y es un dato bien relevante, ¿no? La elección de Piñeira solamente fue el 40% de la población a votar. Y votó, sí, la mayoría, pero esa mayoría pues es 21%. Así es. Entonces el 80% que está Queda gritando en fuera. la calle, está gritando porque no votó ni por él ni por el otro. O sea, no votó, punto. Entonces, ¿se dan cuenta el problema? Está mucha gente en Chile y dice, tenemos que volver a voto obligatorio. Que es toda una reflexión en torno a lo que está. Porque si no hay voto obligatorio, no te haces responsable. Ujú. No eres parte. Entonces pasas a una situación anárquica, ¿no? Pero en fin, yo siempre he sido muy entusiasta del voto voluntario, pero viendo lo que está pasando en Chile, tal vez sea una mala idea. Es uno de los problemas. Y en Colombia, que es el otro ejemplo, es el tema del clientelismo. Porque moviliza mucho, necesitas movilizar a la gente para conseguir que voten y eso Claro, favorece a las maquinarias electorales clientelistas. claro. Pero en Colombia es obligatorio. No, es No, voluntario. voluntario también. Pero siempre ha sido Sí, es voluntario. la diferencia, sí. Claro, en Chile cambiaron. Sí. Pasaron de obligatorio toda la vida a voluntario. Y el resultado con esta explosión social lo que te está diciendo es la gente no se siente representada porque ni siquiera va a votar. El Perú, digamos, ha tenido esa cifra digamos, de desconfianza en los políticos y desprestigio de la política ya de todo el siglo XXI con mucha Sí, consistencia, ¿no? sí. Ahora, me parece que esto sea además, como se dice, lluvia sobre mojado en la medida de lo que ha pasado en el último Congreso. Ahora, la pregunta es cómo recuperamos un mínimo de conexión entre la ciudadanía y el Parlamento. Y me parece que la responsabilidad principal viene del lado de la oferta política más que de los ciudadanos. Claro, es que, y la oferta, disculpen, ¿no? Pero está mala. Sí. Yo no puedo, o sea, no soy de las que le gusta decir voten por tal o por cual, ¿no? Pero sí les puedo decir que hay cosas que no debemos hacer, ¿no? Sí. O sea, yo siempre, y la Transparencia hizo unos carteles hace varios años muy buenos, y se los regaló a los congresistas para que los pongan en sus oficinas, ¿no? Para que el público leyera lo que un congresista no puede hacer y lo que un congresista sí puede hacer. Pero todavía no hay varios que no han entendido, ¿no? En la campaña Sí, sobre todo. sí, Entonces, bueno, además porque como no tienes digamos, la cuestión presidencial en paralelo, y era generalmente lo que hacía un poco es ocultar el tema parlamentario, ahora claro, no, no hay elección ahora la presidencial. oferta parlamentaria va sola, entonces se hace más evidente cuando no conoces cuáles son las tareas Claro, parlamentarias. no, entonces unos que ofrecen trabajo. Vamos a crear puestos de trabajo. ¿Qué? ¿Cómo vas a crear puestos de trabajo? O sea, una política pública, sí, efectivamente, que inspira una ley que a su vez podría en su desenvolvimiento a largo plazo generar condiciones necesarias para el empleo. Pero tú no vas a generar más trabajo, Ujú. tú solito, Sí. sin una política de tu partido o de un grupo de partidos. Entonces, eso, pero de nuevo están en esas ofertas, ¿ah? Sí, no, y además es La un carretera, el problema, y puente. además ese problema que ya es, digamos, de no conocer exactamente las responsabilidades del cargo que quieres ocupar, es el tema de la fragmentación. Es decir, que inclusive ya ni siquiera Ni siquiera por hay grupo político. coherencia entre los propios candidatos y candidatas. Entonces, por esa razón, ahí Transparencia ha hecho un pedido ya la semana pasada, y acá lo reitero, ¿no? Que es, necesitamos que cada partido presente al menos una propuesta legislativa
por escrito, mínima, de cuál es su agenda, qué cosa es lo que quieren hacer como partido en el Parlamento. Porque si no, no va a haber ningún elemento que le otorgue mínima coherencia a cada una de las propuestas que los quintos candidatos en todo el país van a plantear. Entonces me parece que eso es como el punto de partida. Eso, digamos, no es obligatorio, porque en las elecciones presidenciales sí existe el plan de gobierno, ¿no? que hay que presentar, pero en el caso del Parlamento me parece fundamental, ¿no? Que haya una agenda parlamentaria mínima que se presente partido por partido. Claro. Ahora, en realidad, además de eso, si importan los antecedentes, tiene que haber una discusión de el tipo de personas que lleva la lista. Muy bien, Ese sí. es un tema gravísimo. Entonces la gente vota por fulanito, pero no mira que Menganito es su compañero de lista y detesta a Menganito. Dice, no, ese no, pues es corrupto. Pero el otro sí. Pero le estás dando su voto al partido y con tu voto va a entrar el que tú no quieres que entre. Sí, eso es esencial, justo. Es la trampa del voto preferencial, el creer que solo votas preferencial. Claro, existe un mecanismo que es la ventanilla única que manejan los partidos, que supuestamente ellos deberían usar para poder hacer un primer filtro. Claro. Ahora, claro, ahí ¿cómo logramos que eso efectivamente ocurra, ¿no? Hay una iniciativa del Poder Ejecutivo también de generar toda una plataforma para dar más información. En general me parece que en tanto sea una plataforma para dar información, sin ningún tipo de juicio sobre los candidatos para respetar el principio de neutralidad, me parece que esa es una idea interesante. Es decir, cuanto más fuente de información tengamos sobre los candidatos y candidatas, y de esa manera podamos ayudar a que exista, ya sea ahora antes de que culmine el periodo de taches y demás, para que esté muy claro casos que pueden ser ilegales, pero también para orientar un voto adecuado, para decidir bien, me parece que eso debe ser apoyado, ¿no? Y nosotros también vamos a apoyar eso, ¿no? Vamos a buscar generar información, las candidaturas para ayudar a los electores en esa tarea. ¿Qué biografías? Es decir, por lo menos identificar los casos en donde haya información efectivamente que nos brinde, digamos, ciertas dudas, ¿no? Sobre, digamos, qué cosa es lo que puede hacer esa persona en el Parlamento, ¿no? Claro, y además también ahí sí ver qué agenda tiene la agrupación política. Ujú. Porque algunos sí son una especie de combi que se paran en la puerta, suba, son colectivos, ¿no? Pero otros sí tienen alguna intención, ¿no? Por ejemplo, Frente Amplio quiere cambiar el capítulo económico de la Constitución. Ujú. Ya, por lo menos, o sea, yo puedo estar en desacuerdo, pero es claro. Las ideas están claras. Pero tú tienes, por ejemplo, no sé, qué sé yo, ¿qué quiere hacer el PPC? No estoy muy segura. Como partido decían que Vizcarra había dado un golpe de Estado. Entonces no sé qué hacen participando en estas elecciones, ¿no? Pero, digamos, sus respuestas partidarias tienen que ser más sólidas, porque no sé, más allá de un plan de gobierno, porque no van a gobernar, una agenda legislativa en la que se comprometan. Todos salen a decir, yo voy a abolir la inmunidad parlamentaria. Ya, ¿y tu partido qué dice? Porque tú no vas a votar solo en el Congreso. Y como partido, yo no he visto a ningún partido diciendo nuestra plataforma es abolir la inmunidad parlamentaria. Sí, sí. Y deberían decirlo, ¿no? Porque mira, además hay que recordar que es un periodo de legislativo muy corto. Claro. Entonces no hay que esperar recién que se sienten en el Parlamento para empezar a construir, por ejemplo, la agenda legislativa de mínimo consenso sobre lo que se va a aprobar en ese periodo. Mínimo, Si ¿no? empezamos recién en marzo, cuando se instale el Congreso, ahí estamos, el tiempo va a ser muy limitado. Por ejemplo, hay una cosa que deberíamos lograr cierto consenso general, que es dar una norma que modifique este plazo del año previo a la elección para aprobar reformas que puedan ser aplicadas en la elección del 2021. Eso le permitiría a los parlamentarios contar con algún tiempo más, por lo menos, ¿no? Quizás hasta agosto, para poder aprobar reformas que mejoren el funcionamiento del sistema político electoral hasta la elección del 2021. Lo mínimo, digamos. Eso debería ser como todos deberían estar más o menos de acuerdo. Claro. Entonces, pero eso hay que colocarlo, hay que construirlo ya. Porque En un papel. Exactamente. Además hay que entender algo. O sea, si Fuerza Popular hizo de la dilación su bandera y por eso terminaron siendo disueltos y la gente los terminó odiando, el nuevo Congreso no debería ser de la dilación su bandera, pues. Porque nadie cambia mocos por baba. Es expeditivo. ¿No? Claro, entonces, si tú dices, oye, este Congreso no quería una reforma política, le puso todas las trabas a la reforma de justicia, todas. Se aprobó porque en el pueblo la gente votó a favor
Y eso que aprobaron una ley pésima para la Junta Nacional de Justicia que hay que modificar apenas entre un nuevo Congreso. Es decir, hay que modificar los enredos de Rosita Bartra, por favor. El tema del voto de los peruanos en el exterior se ha tenido que salvar. Pero hay Sí. que volver a reestructurar la O ley sea, completa. precisamente Pues, porque no se aplican las leyes aprobadas, es que ahí no hay problema por ahora. con por el ahora. Pero, Ya, pero, por ejemplo, eso es un decreto supremo. pero inclusive hay que aprobarlo ya porque se cierra el padrón de la elección del 21 y hay que hacerlo Así antes es, para evitar que haya así es. problemas. Por ¿no? ejemplo, ese es un punto, por ejemplo, bien importante. Como no se aplican las nuevas normas, ya los peruanos en el exterior pueden votar. Pero eso está en un decreto supremo de urgencia que se aplica únicamente para esta elección. Entonces, los señores que entren en marzo tienen que resolver ese problema por delante. Porque le están quitando el voto a los extranjeros. Entonces, el padrón se va a cerrar ¿cuándo? En octubre. Sí, más o menos. Ya, pues si el padrón no se cierra, ya no pueden votar. De verdad, o sea, no es broma. O sea, acá hay cosas bien serias, o sea, varios estropicios que tienen que resolverse. Entonces, un partido puede decir, vamos a resolver los estropicios del Congreso anterior. Ya con eso sería bastante, ¿ah? Por ejemplo, una nueva ley para la Junta Nacional de Justicia con un concurso que tenga pies y cabeza, el enorme marracho que estamos viendo. O, por ejemplo, como te digo, el tema del voto en el exterior. Por ejemplo, asumir una reforma de la inmunidad parlamentaria. Asumir las reformas planteadas, todas las reformas planteadas por la Junta Nacional de Justicia, perdón, por la Comisión de de Reforma alto nivel Política. de reforma política y la de justicia y Sí. la de integridad. Sí. O sea, este gobierno, Kuczynski y Vizcarra, han tenido 3 comisiones de alto nivel con muy buena capacidad de propuesta y el Congreso no ha querido tomar de la reforma de integridad donde sale la declaración de intereses, no han tomado ni el 20% de lo que se tiene que hacer. Sí, quedan 2 leyes pendientes en el caso de la reforma de justicia y además creo que solamente el Ejecutivo priorizó 6 de los 12 proyectos en Así la reforma es. política y esos solamente 4 Así es, pero por ejemplo, en la reforma de justicia, uno de los elementos centrales de la propuesta era tener un órgano externo de control Ujú. para el Ministerio Público y para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque Otorongo no come Otorongo. Pues las OCMAs y las ODICMAs son los mismos jueces que se sancionan entre ellos. Y además, un año eres jefe de OCMA y al año siguiente ya estás de nuevo de titular en un juzgado. Entonces, todos saben que van a rotar y van a volver. Entonces, la idea era hacer un cuerpo externo de control y disciplina de la institución. No se ha aprobado. Hay varias cosas, ¿no? También es el tema de cómo regular mejor las tareas de los abogados para un Por asunto que ejemplo. últimamente hemos tenido casos. Claro, el tema de, o sea, el otro día estuve en una presentación de un libro de Luis Pázara, me tocó presentarlo con él, y él decía que el problema número 1 de la justicia eran los abogados. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, de verdad. El primer problema son los abogados, como decía Shakespeare, ¿no? Entonces ese chiste, ¿no? ¿Qué cosas son 500 abogados en el fondo del mar? Un buen comienzo. Sí. Claro, los odian, hablamos en un lenguaje rarísimo. Bueno, yo procuro no usar ese lenguaje raro. Lo entiendo, no es un idioma que entiendo, pero procuro no usarlo. En un lenguaje extraño, no explicamos exactamente qué es lo que pretendemos, todo es ambiguo y todo da lugar a un manto de corrupción inmenso. Todos los hermanitos, todos son abogados, salvo algunos empresarios. El 90% de los investigados son abogados, pasaron por una facultad de Derecho. ¿Y qué aprendieron? A trampear. Entonces, el problema son los abogados. Un drama, ¿no? Un drama. Ahora, ese tema de las reformas pendientes, que hay que organizar toda esta agenda pronto, porque como digo, el tiempo es bien corto, y hay que asegurarse de que por lo menos lo básico sea aprobado a tiempo, ¿no? Porque ya después de abril, digamos, perdón, ya octubre, ya esa es otra agenda, ¿no? O sea, un eje puede ser reformas. Otro eje puede ser, yo espero que muchos reflexionen sobre esto, no mezclar política con religión. Miren lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, mezclar política con religión es muy mala idea. Las guerras santas terminan solo con miles de muertos. En Sí. eso terminan las guerras santas. Todas, ¿no? Las de moros contra cristianos, a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, Entonces, en general, digamos, es un tema bien histórico, ¿no? Porque efectivamente todas las mezclas de política y religión han sido fatales, salvo aquellos estados
que no tenían problema con tener miles de dioses juntos, digamos, Claro, los panteístas. salvo esos. No salvo creas, esos, ¿eh? salvo Ahorita esos. hay un artículo bien interesante de Francisco Belaúnde en La Mula, que estaba acá la semana pasada. Justamente el primer ministro indio, claro, en la India tú puedes tener, son países panteístas, no monoteístas, pero están afirmando su nacionalismo sobre la base de atacar al musulmán, Sí, nuevamente, porque precisamente que también convive con ellos. Precisamente ahí es un problema, ¿no? Precisamente porque ya rompe esta idea de que no, vamos todos juntos, ¿no? Claro. Pero la democracia implica pluralismo. Claro. Y el problema con la religión es que precisamente en muchas ocasiones, en particular en sus versiones más extremas, Implica una pluralismo cosa. y además porque hay, digamos, en el Perú, hay que decirlo con claridad, la mayoría de los peruanos todavía son católicos o por lo menos se dicen católicos. Ya, y los pastores católicos están prohibidos por la iglesia de postular. Prohibidos. Entonces es competencia desleal, pues los pastores evangélicos que tienen ideas absolutamente radicales sobre muchas cosas, sí pueden postular para llevar a cabo su agenda. Sí, o sea, digamos, el problema no es que sean religiosos, evidentemente, Claro, ¿no? que ojalá que lo sean y mucho y que todos lo sean. El tema es cuando Cuando- se quiebra esta separación que debe Iglesia y existir Estado. entre Estado. Exactamente. Cuando tienes una congresista que se para y grita que el Ministerio de Educación es Sodoma y Gomorra, se acabó la separación Iglesia-Estado. Porque no está usando una metáfora, ella cree realmente que hay una especie de perversión, ¿no? Cuando tú tienes a un grupo político que coloca gigantografías por todas las avenidas más principales de Lima con PPK no homosexualices a mis hijos, tú no estás hablando con gente normal, no estás hablando con gente que esté en su sano juicio, estás hablando con gente absolutamente dogmatizada, fanatizada y con una intención mesiánica de intervenir en política. Eso es gravísimo para una democracia, es una de las amenazas más fuertes que tiene la democracia peruana. A mí me sorprende que no la vean, pero está ahí. Y además porque no es un fenómeno peruano, es un fenómeno regional. Sí, O sea, lo que ocurre quizás es que como todavía no hemos visto los efectos más perversos de esa dinámica, quizás todavía no estamos claros del problema, ¿no? Pero creo que basta mirar lo que ocurre cerca ya ahora de las fronteras para ver que ese sin duda es un peligro, ¿no? Claro, es un peligro, porque además hay un componente racista espantoso. Mire lo que ha pasado con la señora que es presidenta interina de Bolivia. Claro, entonces, lamentablemente la religión ha promovido muchísimo conflicto bélico. Desde las cruzadas, desde antes, como digo, desde que los moros fueron expulsados de España. O sea, Kosovo, por Dios, ¿qué cosa creen que eran? Eran musulmanes contra cristianos. O sea, no traigamos guerras religiosas a la política. Y eso lo podemos controlar a través del voto. Eso es muy importante. No traigamos guerras religiosas a la política, porque si quieren una guerra religiosa entre evangélicos y católicos, esto va a terminar muy mal, pero muy mal. Sí, ni siquiera cualquier tipo de, digamos, Cualquier tipo de situación guerra religiosa. Eso es fatal, ¿no? Pero nuevamente hay que insistir, ¿no?, en el principio básico, ¿no? Separar las cuestiones del Estado de las cuestiones de la fe, que son unas cuestiones personales, que tienen su espacio propio y que no deberían confundirse con el mundo del Estado. Así es. Vamos a la pausa, vamos a también comentar algunas candidaturas. Entiendo que Alberto Bengolea están saliendo en varios medios de comunicación a defender su honor, pero sobre todo su candidatura, porque es cabeza de su lista en PPC en Lima. Y anoche se ha propalado en Cuarto Poder información sobre su conocimiento de donaciones de Odebrecht para encuestas y otros gastos de campaña del PPC. Él lo niega todo, no conoce a nadie, no sabe nada. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros.
además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y seguimos conversando sobre cómo se va a organizar este país en torno a las elecciones. Por ejemplo, el tema de Odebrecht va a golpear muy duramente a varios partidos. Yo creo que para empezar a Fuerza Popular y al APRA, pero también al PPC, podría hacerlo con otros partidos también. ¿Va a ser un componente importante en esta elección, en el caso de Odebrecht? A ver, yo creo que hay una expectativa de la ciudadanía sobre qué ofrecen los partidos frente al tema de la corrupción. Claro. Y eso va a ser tanto evaluado a partir de las listas y a partir de las propuestas. Claro. Y posiblemente las listas tengan un peso mayor. Porque la política, pues como dicen, es antropomórfica, ¿no? Entonces tú quieres saber si la persona que va tuvo alguna relación con actos de corrupción o no. Por eso para mí lo de APP en Lima no tiene explicación. O sea, poner a Chejade, que tuvo que renunciar a la vicepresidencia y su hermano termina preso. Él no, porque tenía inmunidad parlamentaria, pero su hermano terminó preso por el mismo delito que él había cometido, que prescribe cuando deja de ser congresista y ya no se le puede procesar. ¡Qué bárbaro! Bueno, como secretario de Transparencia yo no puedo hacer ningún juicio sobre ninguno de los partidos. Yo lo sé. Pero sí puedo decir que pero, por ejemplo, es clave que los ciudadanos conozcan de la información de esos candidatos para que tomen esa decisión. Pero esos antecedentes, por ejemplo, no aparecen en la hoja de vida. Sí, claro. No aparecen en la hoja de vida. ¿Por qué? Hay que entender que cuando una persona cumple su condena, desaparece el antecedente penal. Se llama antecedente penal, pero si se llama antecedente, ¿por qué no está? Porque ya cumplió. Y el mero hecho de mencionar la condena es un castigo. Entonces, ya cumplió, chao pescado. Entonces, mi hermano ya cumplió, ya está, listo. Entonces, ese es el problema. Y las otras cosas son acusaciones que no han sido judicializadas. Entonces, toda persona se presume inocente. Sí, eso es importante porque hay digamos, en la reforma que se hacía sobre el tema de la sentencia en primera instancia, al menos había como un elemento de partida que podía servir como balance a este principio que sin duda todos debemos respetar, la presunción de inocencia, ¿no? Pero es clave dar la información. Creo que ahí el elemento central es cuanto más información es posible dar a la ciudadanía mejor, pero también se requiere de algún trabajo de intermediación, porque es tanta información que tampoco todos los ciudadanos van a poder mirar todo lo que aparece. Claro. Necesitamos que instituciones, los medios de comunicación en ese sentido ayudan muchísimo a empezar a visibilizar, ¿no?, los casos que podrían ser más graves, ¿no? Claro. Ahora, vamos de nuevo a nuestros problemas. Otro de los grandes problemas de las campañas es el tema del financiamiento. Sí. Hay ya una reforma constitucional. O sea, eso ya no lo puede dejar de aplicar. Y sí se aplica. Eso y se tiene que aplicar. Por lo tanto, estas campañas no las vamos a ver de manera individual en los medios de comunicación, radio y televisión, porque están prohibidos de contratar de manera individual. Ni tampoco los partidos pueden contratar espacios, solo el Estado los tiene que asignar. Así es. Pero digamos, a esta hora ese reglamento no existe. Sí. ¿Cómo se van a asignar esos espacios? Sí, además porque es una elección por departamentos, con lo cual además hay que garantizar de que la oferta de comunicación sea local, que alcance, porque si no tiene sentido escuchar, digamos, oferta en todo el país, ¿no? Y claro, ahí está el tema de TV Perú, el canal del Estado, que sin duda tiene que brindar un trabajo ahí, pero efectivamente se requieren reglas para garantizar no solamente la equidad en el uso de estos mecanismos, sino también que sea medianamente útil, ¿no? Porque tú recordarás estas mini franjas de relativamente segundo de la gente diciendo 20 cosas a toda velocidad, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Así es. La verdad es que no tiene mucho sentido la franja si se va a usar como se ha usado antes, ¿no es cierto? Ahora, presumo que la van a querer usar mejor. Porque no tienen otra. Así es, porque es aquí la sopa de Herodes. Esto, ¿no? Entonces, es aquí o no hay nada. Pero
¿Cuántos minutos me van a dar? ¿Cuánto me toca a mí? ¿Cómo se va a definir la franja? Supongamos que al final van 15 de los 24. Ya. ¿A todos igual? Ese es el principio básico, todos por igual. Todos por igual. ¿No vale la última elección? No. Porque acuérdense que la plata del financiamiento Sí. público se da en torno a los votos que sacas al Congreso. No, pero sí parece que en este caso tendría que ser equitativo, ¿no? Absolutamente Es equitativo. Entonces, claro. FREPAP tiene el mismo número de minutos Sí, que sí, Fuerza sí, Popular. Fuerza Popular. Ahora, claro, el En el tema mismo prime time, en el es el mismo otro tema, es el tema. Ah, Ahí pues. tiene que haber al menos sorteo respecto de la ubicación de los horarios, porque eso si no va a ser Claro, una además, como usted sabe perfectamente, y como sabe cualquier publicista, una cosa es abrir la tanda claro, y otra cosa es estar en el medio de la tanda. sí. Ya por último, cerrar la tanda. O sea, abrir y cerrar la tanda tiene que estar No, bonificado. tiene que ser aleatorio. Tiene que ser No, aleatorio. es que no puede ser aleatorio porque siempre le va a tocar a alguien. No, pero digamos, por lo Ya, menos, o sea, ya, tiene que haber un cronograma, un calendario, Exacto. y luego ir rotando, pero ese pero que- orden... claro, porque a todos les toca abrir la tanda. Exactamente, claro. ¿Ya? O sea, yo estoy segura que otros países tienen que haber ya hecho esto. Sí, sí. ¿Ya? Chile tiene esto muy regulado, pero Chile normalmente tiene 2, 3. Claro. No 16, ¿se dan cuenta? Entonces este es un problema grande, porque incluso hasta para hacer un debate parlamentario va a ser imposible que debatan candidatos, porque no hay candidatos presidenciales. Claro. Pues. Desde un debate parlamentario con cabezas de lista de Lima, Sí, no, acá no, digamos, y podría Sería- podría hacerlo, pero digamos, Sí. pero lo que originaría también es algunos conflictos al interior de los propios Claro, partidos, ¿no? entonces, ¿Por acuchillan, qué pues. tú y yo no, no? claro. Claro. No, y por otro lado, por ejemplo, imagínense ustedes un debate, no sé, parlamentario en Arequipa, ¿no? Postulan 16, 15 listas, pero son 5 por cada lista, que van a estar ahí, que 60, 70 personas discutiendo, 75 personas tendrían que Son ya... 6, que son 6. 75, ya supone que algunos no vayan, 30 van a debatir. No, entonces que nombren, de lo que se hace siempre, las listas que ya 2 semanas antes de las elecciones están aseguradas de que van a pasar la valla, y de ellos el cabeza de lista. ¿Y por qué el cabeza de lista? Bueno, el que usted designe. Yo le digo porque acá en los programas, nosotros hemos tenido, yo tantos años, esa es mi 5ª campaña parlamentaria, o mi 6ª campaña parlamentaria, la demanda que teníamos, sobre todo en televisión de señal abierta, en un programa de lunes a viernes, que ya no existen, yo no sé cómo van a hacer, en señal abierta, la demanda era brutal. Entonces, para evitar arbitrariedades, le decíamos a los partidos, a los jefes de campaña, vamos a hacer un debate sobre educación, mande a su representante. Entonces, cuando se quejaban, yo decía, perdón, habla con tu gente, habla con tu jefe de campaña, porque nosotros hemos pedido al representante en agricultura, al representante en educación, al representante en salud, en discapacidad, o sea, ejes temáticos, y los primeros 3 partidos que nos contestaban la llamada, esos entraban. Porque había algunos que se hacían de rogar, graciosísimo, ya pasa, papito. Pero tal era la demanda, sobre todo el 2011, me parece que lo hicimos, sí, el 2011, que inventamos esto de 1 minuto para ganar. Entonces, toda la gente que venía, la hacíamos grabar 1 minuto su mensaje. Nadie entendió. Ni siquiera los mismos candidatos, ¿ah? Porque venían con unas producciones y decían, no, es solo para que hable, no importa, quiero mi producción, ya, bueno. No entendió el canal, porque el canal pensó que estábamos vendiendo publicidad. Y hay un libro de semiótica de la Católica que ataca a morir. O sea, yo decía, a ver, párate con la cola de gente que tienes así. No me dejan entrar, no me invitan. Entonces, discúlpeme, señor, tengo en 5 meses, ¿no es cierto? Tengo, peor, en 2 meses, porque se inscriben en 2 meses. 5 meses podrían ser las presidenciales. En 2 meses, ¿ya? ¿Cuántas noches tienes? 40. Y tienes que invitar a los candidatos presidenciales, por lo menos a todos, una vez. Entonces, en 40 noches trata de invitar a 15 candidatos presidenciales y mete de Lima 700 candidatos. Es imposible. Sí, no, y además tienes Absolutamente un imposible. tema adicional, ¿no? Que es un asunto de esta campaña, que es que tienes a Navidad y Año Nuevo al medio, con lo cual va a ser que las 3 semanas de enero van a ser Va a ser un frenéticas. infierno. Hasta frenéticas. los que nos odian van a ver, los que nos odian. Claro, porque esa es otra. Por si acaso yo advierto a mis seguidores en redes que estoy hasta el 27 de enero bloqueando a los más agresivos. Porque claro, como no hay espacios para publicitarte, trompearse conmigo te da un espacio de publicidad. ¿O Sí, no? Claro, Es una estrategia. No, además, las redes sociales van a ser otro muy espacio. protagónicas, porque no hay mucha- otros espacios. Entonces, vamos a decirle a Rosa María Palacios, racista, perfecto. Entonces ella nos contesta, yo le contesto, ella me contesta, 3 días de trompe, publicidad gratuita, y todo el mundo está hablando de mí.
Entonces yo seré nueva, pero no tan nueva, pues, ¿no? O sea, soy bien pava, pero no tan pava, ya bloqueados hasta el 27 de enero. El 28 de enero nos volvemos a conversar, ¿no? Pero de verdad, pues, o sea, soy pava, pero no tan pava, ¿no? Pero la gente está desesperada, soluciones desesperadas, ¿no? Y claro, todo el mundo quiere un espacio, sobre todo las personas que no son conocidas. Y es verdad que los medios invitan siempre a las mismas caras. ¿Por qué? Porque hay una lógica. Porque son los primeros que te contestan el teléfono. Y nunca fallan. Invitado que te falla, no lo volvemos a invitar. Porque no es confiable y te deja sentado al aire sin invitado. Entonces hay toda una lógica también detrás que ustedes también tienen que entender. No es por fastidiar. Y son los que te contestan el teléfono. Sí, ahí tenemos, sin duda, tenemos redes sociales que van a ser muy, muy importantes. Y luego tenemos las campañas ya, digamos, de contacto directo de los candidatos con la gente. Así es. Y donde además hay que volver a insistir en todas las reglas respecto de las dádivas, respecto de toda esta cuestión que generó muchos problemas en las elecciones anteriores. Señores, ni un pañuelo, ¿ya? Ni un Kleenex le repartan ustedes a nadie, ¿ya? Ni un cafecito, ni una hamburguesa, ni un pancito con chicharrón, ni un pan con tamal, ni una cervecita, nada. Sí. Y la otra cosa que tenemos que hacer también respecto a las cosas que pueden ofrecer los candidatos en campaña, es que no pueden ofrecer hacer gestiones ante el Poder Ejecutivo. Bueno, y además tú has visto los casos que han aparecido, Por muy favor, claros, acercarse al micro, muy claros, inclusive hasta problemas de, evidentemente, corrupción, ¿no? Delictivos. Sí. O sea, alguien me escribía de una provincia y me decía, pero yo quiero representar a los intereses de mi pueblo. Ya, me parece muy bien que quieras representar los intereses de tu pueblo, pero resulta que representarlo, mira los temerarios pues del norte. Mira a los intocables ediles. ¿Qué hacían? Se conseguían un congresista o unos congresistas para que las comisiones de presupuesto le sacaran los códigos SNIP de sus obras. Y les pagaban por la gestioncilla, por la amabilidad del trato. Pero aún si no les hubieran pagado, aún si hubiera sido para representar a los intereses de su pueblo, está mal. Sí, es un tema que ha quedado yo creo que meter una regulación específica en el reglamento del Congreso, ¿no? Sí. Hay un tema que se podría agregar ahí con mucha claridad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo lo recuerdo una vez, me acuerdo hace muchos años hablando con Daniel Aguataz, él quería institucionalizar la gestión, claro. quería los gestores Recuerdo. parlamentarios, pero es que no te das cuenta que estás desnaturalizando. ¿Quieres ser presidente del Consejo de Ministros? Habla con Humala. Pero no puedes desde el Congreso hacer gestión parlamentaria. De hecho, esa es la razón de la antigua modificación de la Constitución, donde se prohíbe a los congresistas, digamos, hacer modificaciones del presupuesto. No tienen iniciativa de gasto. Exactamente. Claro, porque de ahí viene el problema. Es un problemón. Y no se dan cuenta que ese es un... No, es que quería contratar 100, 200 personas y me traía los files. Mira todas las cosas que me piden. Y a todas le tienes que contestar que no. Me dice, pero no puedo contestar que no, yo los represento. No, les tienes que decir, no se puede. O en todo caso decirle, la vía es el ministerio tal. La vía es, así es, vaya usted al Indecopi, vaya usted al Ministerio de Salud, vaya usted... Acá no venga, porque no me corresponde de acuerdo a la ley. Porque lo que usted me pide me va a configurar de todas maneras un conflicto de interés. Entonces yo no puedo gestionarle su juicio, no puedo gestionarle... Gestionar en el Perú es una manera de ejercer influencia para que salga a favor de usted. Es una palabrita, ¿no? Hay que tramitar, te dicen los chicos, ¿no? Está tramitando. Es para que las cosas se hagan de acuerdo a lo que tú quieres. ¿Ya? Eso no se puede, es tráfico de influencias, es delito. No se puede. Pero qué bárbaro, no les entra en la cabeza. Y claro, durante años no ha sido judicializado. Pero como ahora, con todo el problema de Odebrecht y los cuellos blancos, estas cosas se comienzan a judicializar, recién están entendiendo cuál es la magnitud del problema. Sí, y además es un asunto como se ha descubierto, ¿no? Que empieza a estar vinculado ya con esta lógica perversa, ¿no? De estas redes. A redes. Entonces, somos 3 delincuentes y tenemos nuestro congresista. ¿No? Entonces somos una banda con congresista. Eso digamos, esos temas básicos. Necesitamos que se evite en este Congreso, porque si no, vamos a continuar con la dinámica que hemos visto en los últimos años y eso no nos lleva a nada. No nos lleva a nada, a nada de nada. Pero en fin, tenemos preguntas, ¿sabes? Te veo preocupado. Sí. ¿Qué hará Transparencia para ayudar a educar a los partidos y a la población para que estas elecciones sean responsables? Sí, estamos buscando alianzas específicas con actores que están trabajando
empezando por la OMP, otras instituciones, en informar básico, digamos, lo mínimo a los partidos, ¿no? Para que, por ejemplo, no caiga en estos faltas Yo que en les 2016. ofrezco que vamos a sacar la represa, tal. Sí. Ya, jalado. Luego, segundo, a la ciudadanía, ¿no? Nosotros tenemos un conjunto ya de herramientas que hemos venido desarrollando años anteriores, que permiten, por ejemplo, conocer un poco más de los candidatos y candidatas y también conocer las propuestas que los partidos y los candidatos plantean. Yo creo que esas herramientas van a estar disponibles en particular en las redes sociales, ¿no? Hay que recordar que hay una enorme población joven, ¿no? que vota, y son las redes y estos mecanismos lo que realmente son más útiles para llegar a ellos, ¿no? Digamos, y por otro lado, ¿no? Esa es la tarea antes de la elección, pero también hay que hacer una tarea después de la elección, porque hay que recordar que muchos parlamentarios que van a llegar va a ser su primera experiencia posiblemente en el Estado, digamos, muchos de ellos primera vez que van a hacer una función de representación. Hay que decir algo también, la reelección en el Perú ya es bajísima. Sí. Y con esta prohibición aprobada multitudinariamente, la pregunta más aprobada del referéndum fue esa, la mayoría, dice además ahora en esta encuesta, 75%, jamás votaría por reelegir a un congresista. Sí. Entonces, lo cual es bueno, ¿eh? Entonces, claro, nos genera todo un tema, una necesidad de brindarles una capacitación mínima para que puedan desarrollar tanto las tareas, digamos, operativas, logísticas dentro del Congreso, pero también las partes sustantivas, que es el trabajo, que tengan muy claro, nuevamente insistir, cuáles son las tareas del parlamentario, ¿no? ¿Qué más? Si un candidato va con el número 1 y 2 del partido, ¿de todas maneras entra al Congreso? No hay ninguna garantía de eso, porque primero lo que se hace es, son varios pasos, ¿no? Determinar cuál es la cantidad de votos que ha obtenido cada partido a nivel nacional, porque eso es lo que permite establecer si has pasado o no la valla del 5% para poder incorporar parlamentarios, o haber elegido 7 parlamentarios en al menos 2 circunscripciones en todo el país. Si cualquiera de esas 2 vías se cumple, ya entras, digamos, como posibilidad de introducir candidatos. Si pasas eso, el siguiente paso es ver ya el resultado en cada uno de los departamentos, ¿no? Y ahí hay que ver si la lista, ¿no? Hay todo el tema de la cifra repartidora que permite establecer, dependiendo de cuántos cupos hay en cada departamento, ver cada escaño que se asignará en cada departamento, y que ver si ese partido alcanza ese 1, 2, 3. Bueno, por eso le decía a la gente, miren, el problema es que hay un grupo de gente que no va a votar, se restan esos votos. Otro que vota nulo blanco, se restan esos votos. Entonces gente que llega con 1/3 de la votación, ¿no es cierto?, se lleva el escaño. Se puede llevar inclusive, digamos, dependiendo de cómo van, de la región. Podría ser, bueno, depende, por ejemplo, Madre de Dios es uno solo escaño. Ese uno. Ese muy, el que gana, aunque gane con 20%. Pero en el Fujimorismo hubo regiones donde se llevó todos. Sí. O de 5-4. Y ha pasado antes, ha pasado también en otra época, por ejemplo, el nacionalismo sacó todos en Cusco, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, puede ocurrir. Ahora, después de eso, imaginamos que hay 5 escaños y ese partido obtuvo, por la cifra repartidora, 2. Así es. En ese momento recién ahí empieza a contar cuántos votos preferenciales tuvo cada uno de los miembros de la lista. Yo ayer les escribí, lo he contado acá varias veces, el caso de Gregorio Santos en Cajamarca, que es impresionante. Gregorio Santos sacó 25.000 votos preferenciales. Marco Arana sacó 8.000. Marco Arana fue al Congreso, Gregorio Santos no fue al Congreso. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque el partido que llevaba a Gregorio Santos, que se llama Democracia Directa, sacó una altísima votación en Cajamarca. Altísima, pero nada más que en Cajamarca. Sí. Casi no sacó en el resto del Perú, no pasó la valla. Y ustedes dicen, ¿y a dónde se van esos votos? Esos votos, en el fondo, se reparten proporcionalmente entre todos los demás. Proporcionalmente. Entonces, ¿quién llegó primero después de Gregorio Santos? El Fujimorismo, más que Frente Amplio. Entonces el Fujimorismo reparte más y se lleva de Cajamarca más. Y APP también, ¿no? Y APP también. Los dos que ellos estuvieron. Y APP también, claro. Y APP también, en todo el norte. Entonces tú dices, oiga, pero yo no voté ni por uno ni por otro. Sí, pues, pero lo que pasa es que el partido por el que usted votó no pasó la valla. Sí. Entonces, sí es importante que ustedes sepan qué partidos, una semana antes de las elecciones, en la última encuesta, qué partidos entrarían. Sí. Y usted define ahí.
Y además lo que está pasando con este tipo de elecciones, que son parciales si se quiere, es que la gente define su voto la última semana. Mira lo que pasó con las elecciones a la Municipalidad de Lima. Sí, es un patrón, ¿no? Digamos, Es un ocurre, patrón. ocurre mucho. Ahora, imaginemos que ya, ¿no? Se hace el conteo y es el 3 y 4 de esa lista los que tienen la primera y segunda posición en voto oficial. Es 3 y 4 entran y el 1, 2 no. Ahora, imaginemos que es un problema también que va a pasar en esta elección. Como a veces esa diferencia de votos preferenciales puede ser muy pequeña. Así es. Luego van a haber posiblemente conflictos entre los miembros de esa lista. Ah, no, eso pasó con Marco Arana en Cajamarca, que se peleó por 50 votos con el que... Y lo habían ganado, ¿ah? Y comenzó a impugnarle votos al otro y él entró. ¿Qué tal? Pero así, voto a voto, ¿ah? Y te vas matando voto a voto con el de tu propia lista. Entonces hay que es estar, la lucha fratricida. Pero lo que hay que hacer es que estar atento a todos esos detalles para precisamente Ahora, garantizar de que no esperemos haya, que no sea haya la mucho última conflicto, ¿no? elección con voto preferencial, ¿no? Porque habían Sí. dicho que para el 2021 sí. Sí. Yo espero que este Congreso Bueno, que podrían adelantar, sí. adelantar el plazo, ¿no? Este Congreso que entre dice, perdón, ya, no va, nada, tenemos primarias en octubre, ¿de verdad? De verdad. Sí, además había generado un sistema bien extraño de lo cual un grupo de partidos iba a Así tener es. el sistema nuevo y otro no. No. Entonces eso me parece que todos deberían todos entrar, ¿no? iguales, el padrón, Sí. los kits se comienzan a vender en febrero, ¿no es cierto? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, te puedes inscribir hasta junio, con 12.000 militantes, o 20.000 militantes serán al final. Y punto, y vamos al nuevo sistema sin voto preferencial, nos estamos volviendo locos con esto. Hay mucho descontento y hay gente que está queriendo impulsar el voto nulo o viciado. ¿Es factible esto? Pero depende de qué objetivo, ¿no? Si, digamos, siempre tenemos un porcentaje de nulos en todas las elecciones, ¿no? 10% es como que lo básico, Sí. siempre. Y pues, está otro alrededor. bloque de blancos también es muy habitual, ¿no? Digamos, eso no es extraño. Segundo, que, digamos, si el objetivo es un tema acto de descontento, eso es parte de las opciones de los ciudadanos. El voto nulo y blanco también es una forma de votar, solo que, claro, no interfiere significativamente en las elecciones, porque lo que va a pasar es que los que sí votan por alguien son los que van a definir tanto qué partidos llegan al Congreso, como también el orden, ¿no?, de los candidatos de cada lista. Bueno, salvo que pues ocurra un desastre de que haya un porcentaje muy alto, muy elevado. Se necesitan 2/3 de la votación nacional nula. Eso no va a suceder. O sea, discúlpenme, pero déjense decir eso, porque lo único que van a lograr es que un porcentaje, pasemos del 10 al 20 o 25% de voto nulo, con lo cual se benefician ¿quiénes? Los partidos que van primero. En la encuesta de hoy, Acción Popular y Fuerza Popular son los que se van a beneficiar. Fuerza Popular se va a beneficiar del voto nulo. Entonces no voten nulo. Yo no puedo decir nada sobre por quién no votar, No, pero no, sí no, puedo no. decir que Que el efecto del voto, ¿no? El voto efecto el del voto de voto voto es, es o sea, que si no te gusta Fuerza Popular, vota y quieres fastidiarlo, ya, votar nulo es tu peor camino. Es tu peor camino. No se te ocurre hacer eso. ¿Este nuevo Congreso puede ser disuelto por el presidente de la No. República? No, porque fíjense, para que se disuelva, no se puede disolver en el último año del mandato. O sea, el 28 de julio del 2020 hasta el 28 de julio del 2021 ya no se puede disolver. Entonces, solamente podría disolverlo entre marzo, que se está instalando, y julio. Y no va a poder hacer 2 cuestiones de confianza con este nuevo Congreso en 2 semanas. Imposible, pues, por tiempos. No se puede. Ya no se puede. Tiene que portarse bien. Tenemos que soportarlos un año y medio. Te preguntan a ti, Rosa María, sobre la ministra de Salud. Hay varias preguntas. Mira, no conozco los detalles, pero lo que entiendo es que es un caso de nepotismo. Ahora, hay que discutir si los papás de la enamorada de tu hijo o tu hija constituyen o no una conducta de nepotismo o no. Creo que no, porque es segundo grado de afinidad y segundo grado o cuarto grado de consanguinidad. Normalmente todas las normas de prohibición de nepotismo son segundo, cuarto, entonces tendríamos que ver exactamente cuál es el grado de la relación. La señora Zulema Tomás se llama, ¿no? Sí, Tomás. Ha dicho que no conoce a estas personas. Que sí, o sea, perdón, yo tengo hijos, todos tenemos hijos, tú puedes tener una hija y que la hija tiene un enamorado, el enamorado tiene una familia y tú no necesariamente conoces a la familia del enamorado porque ni siquiera te la han presentado. Entonces, puede ser, hay que hacer una investigación.
Pero creo que políticamente ha reaccionado bien, porque es evidente que esta denuncia no va tras la señora Zulema Thomas, ¿no? O Tomás, va detrás de Vizcarra. Entonces ha dicho claramente, ya, porque no fastidien al presidente, me voy. Muerto el perro, muerto la rabia, listo, chao, me voy. Y en política se tiene que hacer eso. O sea, es evidente que esto no es para atacar a la señora. No es un lío de la pareja, de la enamorada, de la hija que contrató a la suegra. No. Esto es para atacar al presidente. Y el presidente ha tomado la decisión. Bueno, chao, listo. De los dos, me parece muy bien. Claro, hay gente que dice, tienen que destituirla. No, a lo más, porque entiendo que es una funcionaria de carrera del sector público, se le tiene que hacer una investigación administrativa. Y si quieren una investigación penal, tendrían que probarle por el tráfico de influencias, pero creo que sería mucho más difícil probar en este caso tráfico de influencias. Mucho más difícil. Así que no hay... Miren, es bulla, pero políticamente solucionada de un portazo. Chao, ya, listo. Miren, es como cuando Venecia hablaba con el señor Inostroza. ¿Se dan cuenta? Puede que no haya delito, ¿no? Pero la conversación era un poco feona. Chao. Y lo mismo con Carlos Brus, ¿no? No había delito, pero política, chao. Y este presidente les dice chao a los ministros más o menos en 30 segundos, porque ya les he puesto 3 ejemplos hacia el hilo. Entonces, no, digamos, el presidente no se va a quemar por ningún ministro. Y lo que le está mandando es un mensaje a todos los que quieren quemarlo por algún ministro, diciendo, a mí me da lo mismo. O sea, hacen uno y lo saco. Y ya está. Y como el ministro es el cargo fusible del Estado, el ministro no vale nada. O sea, lo puede votar el Congreso y lo puede votar el presidente. Lo pueden votar todos. Entonces es un cargo fusible. Y esa es una pena, ¿no? Porque deberíamos tener funcionarios de carrera que sí estén atendiendo la gestión de los sectores que necesitan una atención mayor de gestión. Pero cuando se politiza, entonces termina así. Es lo normal. No hay nada novedoso en esta historia. Así tiene que ser. Bien, Rosa María, nos vamos. Nos vamos. Y muchísimas gracias a Iván La Negra. Transparencia va a estar en este grado de neutralidad, ¿no es cierto? Sí. Desarrollando labor en todo el país. Y si los chicos que nos escuchan quieren ser voluntarios, y los no tan chicos también, se aceptan de todas las edades, incluso chicos de quinto y media pueden ser, ¿no? De 15 años hacia adelante. Exactamente, o sea, menores de edad también, pero con consentimiento de sus padres. Así es. ¿A dónde se inscriben? Lo más sencillo, los jóvenes en las redes sociales. Tenemos nuestra página en Facebook, tenemos en Twitter y en Instagram. Ya. Ahí está el formato, que es un formato muy sencillo en línea. Ahí lo llenan. Ya. Una vez que lo llenan y se envía, entonces vamos a llegar a convocarlos para las capacitaciones. Perfecto. Y cada distrito electoral, o sea, cada región tiene su propia, tenemos coordinadores y coordinadores en todo el país. Ya. Ellos son los que van a hacer... ¿En todas las provincias? En todos los departamentos. No todas las provincias. No todas las provincias, pero tenemos además en 4 ciudades, digamos, importantes, Chimbote, Hilo, Bagua y Tarapoto, también tenemos ahí trabajo. Pero los que no tienen en su provincia de repente están interesados en expandir, o sea que si usted vive en una provincia donde no está transparencia... Vamos a hacer esfuerzos para el 2021, para el 2020. Claro, pero que se vayan inscribiendo para... Duda. Eso y por será último, muy útil. si pueden asistir a las capacitaciones, por lo menos para que vayan entrenándose, porque hay que ampliar un poquito más a las provincias. Son 187 provincias. Yo no digo que estemos en los 1800 distritos, porque eso ya es más tranca. Sí. Pero por lo menos en las 187 provincias, ¿no? Y bueno, también hay que recordar que eso implica financiamiento. Todo es gratuito. Vamos Chicos, a por si acaso, asegurarnos. Este es un voluntariado. Lo que sí les van a dar es capacitación, les van a dar su chaleco. Y la movilidad. La movilidad y un refrigerio. O sea, hay combo, movilidad y la experiencia de ser parte de un colectivo. De ser ciudadano, ¿no? De ser ciudadano, que es lo más importante. Y la experiencia de ser parte de una colectividad muy activa, muy interesante, ¿no? Muy participativa, muy entusiasta, que, bueno, a quien no le gusta ser parte de algo bonito, ¿no? Así que inscríbanse. Por favor. Nos tenemos que ir, gracias a Iván La Negra, gracias a todos ustedes. No se olviden que nosotros vivimos de la caridad pública, como Transparencia igualito, y necesitamos que nos ayuden a través de PayPal en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Entran ahí, ¡ping! Así, ponen su tarjeta de crédito y nos dan plata, facilísimo. No tiene excusa
Casi nos pueden yapear, casi. ¿Ya? Muy bien, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.